El legado y el misterio. Fueron 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, elegidos por un carismático predicador de Galilea para ser sus compañeros más íntimos. Caminaron junto a Jesús, presenciaron milagros que desafiaban la lógica, escucharon parábolas que revelaban los secretos del reino de Dios y recibieron enseñanzas que transformarían el curso de la historia humana. Tras la muerte y resurrección de su maestro, estos 12 apóstoles recibieron una misión monumental: ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero, ¿qué fue de ellos después de que las páginas del libro de los Hechos se cierran? La Biblia narra explícitamente el fin de Judas, el traidor, y el martirio temprano de Santiago, el hermano de Juan. Para los demás, el silencio del Nuevo Testamento abre la puerta a un fascinante laberinto de tradiciones, leyendas y relatos de martirio que se extienden por todo el mundo conocido. ¿Cómo? ¿Murieron realmente estos hombres que cambiaron el mundo? ¿Hasta dónde los llevó su fe inquebrantable? Acompáñanos en un viaje detallado a través de la historia y la leyenda para descubrir el destino final de los 12 apóstoles. Simón Pedro, la roca de Roma. Simón, a quien Jesús apodó Pedro, la roca, emerge como el líder indiscutible tras la ascensión. Los hechos lo muestran predicando con audacia en Pentecostés, sanando enfermos y enfrentando a las autoridades judías. Su ministerio lo llevó más allá de Jerusalén, a Samaria, Lida, Jope y Cesarea, donde bautizó al primer gentil, el centurión Cornelio. Aunque Hechos no narra su muerte, la tradición cristiana primitiva es notablemente unánime al situar su destino final en Roma. Escritos tan tempranos como la primera epístola de Clemente, c. 96 d.C., e Ignacio de Antioquía, c. 110 d.C., aluden a su presencia y martirio en la capital del imperio. Ireneo de León, c. 180 d.C., afirma explícitamente que Pedro y Pablo fundaron la iglesia en 1900. Roma. La tradición más vívida, aunque embellecida por elementos legendarios de los Hechos de Pedro, siglo II, sostiene que fue martirizado durante la brutal persecución de Nerón tras el gran incendio de Roma en el 64 d.C. La famosa historia del Quo Vadis y su petición de ser crucificado cabeza abajo por considerarse indigno de morir como Jesús se convirtieron en parte integral de su leyenda. A pesar de los adornos legendarios, el consenso histórico y arqueológico, incluyendo las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, apunta fuertemente a su martirio en Roma, sellando su papel como príncipe de los apóstoles en la ciudad eterna. Andrés, el apóstol del Mar Negro y la cruz en Dequisin Andrés, el hermano de Pedro, fue, según Juan, el primer discípulo llamado por Jesús. Su celo misionero lo habría llevado en una dirección diferente a la de su hermano, hacia el este y el norte. Tradiciones antiguas, mencionadas por Eusebio de Cesarea, citando a Orígenes, lo asocian con Escitia, la vasta región al norte del Mar Negro, actual Ucrania y sur de Rusia. Otras tradiciones lo ubican predicando en Tracia, Macedonia y Grecia. La narrativa más detallada y persistente, aunque proveniente de los apócrifos Hechos de Andrés, lo sitúa en Patras, en la provincia romana de Acaya, Grecia. Allí, su predicación exitosa habría enfurecido al procónsul Egeas, o Aegeates. Negándose a sacrificar a los ídolos romanos, Andrés fue condenado a muerte. La tradición sostiene que fue atado, no clavado, a una cruz con forma de X, Crux de Cusata, ahora conocida como la Cruz de San Andrés. Se dice que desde esta cruz predicó valientemente durante 2 días antes de expirar, alrededor del año 60 o 70 d.C. Aunque los detalles son legendarios, la tradición de su martirio en Patras es muy antigua. Sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla en el siglo IV y posteriormente dispersadas, llegando partes a Amalfi, Italia y Escocia,
país del cual es santo patrón, junto con Rusia, Ucrania y Grecia, reflejando la amplitud de su supuesta labor misionera. Santiago el Mayor, martirio temprano y leyenda española. Santiago, Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, formaba parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan, presenciando eventos como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Su temperamento impetuoso le valió, junto a su hermano, el apodo de Boanerges, hijos del trueno. Su destino es uno de los pocos registrados con certeza en el Nuevo Testamento. Hechos 12:1-2 informa lacónicamente que, alrededor del año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I, buscando ganarse el favor de los líderes judíos hostiles a la creciente iglesia, hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este martirio temprano en Jerusalén lo convirtió en el primer apóstol en morir por su fe. Sin embargo, a pesar de esta muerte bien documentada en Judea, una poderosa leyenda medieval surgió siglos después, conectándolo inextricablemente con España. Esta tradición afirma que Santiago predicó el Evangelio en Hispania después de Pentecostés, regresando luego a Jerusalén donde fue martirizado. Sus discípulos, según la leyenda, recuperaron su cuerpo y lo transportaron milagrosamente en un barco de piedra hasta Galicia, en el noroeste de España, donde fue enterrado. El supuesto descubrimiento de su tumba en el siglo IX dio origen al santuario de Santiago de Compostela, que se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano, especialmente durante la Reconquista, cuando Santiago fue invocado como Matamoros. La historicidad de su misión española es ampliamente cuestionada por los eruditos modernos, pero su impacto cultural y religioso es innegable. Juan, el discípulo amado, y la muerte natural. Juan, el otro hijo del trueno, hermano de Santiago el Mayor, ocupa un lugar especial en la tradición como el discípulo a quien Jesús amaba. Tradicionalmente, se le atribuye la autoría del cuarto evangelio, 3 epístolas canónicas y el libro del Apocalipsis. A diferencia de su hermano y de la mayoría de los otros apóstoles, la tradición más fuerte y temprana sostiene que Juan no sufrió el martirio, sino que murió de muerte natural a una edad muy avanzada. Fuentes como Ireneo de León y Polícrates de Éfeso, ambos del siglo II, lo sitúan viviendo y ministrando en Éfeso, Asia Menor, hasta el reinado del emperador Trajano, 98-117 d.C. Una tradición secundaria relatada por Tertuliano cuenta que durante la persecución de Domiciano, 81-96 d.C., Juan fue llevado a Roma y sumergido en aceite hirviendo cerca de la Puerta Latina, pero salió ileso milagrosamente. Tras esto, habría sido exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo, donde recibió las visiones apocalípticas. Después de la muerte de Domiciano se le habría permitido regresar a Éfeso, donde continuó guiando a las iglesias de Asia Menor y combatiendo las primeras herejías, como el gnosticismo, muriendo finalmente en paz alrededor del año 100 de Cristo, o incluso más tarde. Esta tradición de longevidad y muerte natural lo distingue notablemente entre los 12. Felipe, el misionero en Frigia Felipe, también de Betsaida, es conocido en los evangelios por su pragmatismo, Juan 6:5-7, y por llevar a Natanael, Bartolomé a Jesús, Juan 1:43-46. Las tradiciones sobre su ministerio posterior son a menudo confusas, en parte debido a la posible confusión con Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos, Hechos 6 y 8. Sin embargo, la tradición más consistente, apoyada por escritores tempranos como Polícrates de Éfeso, quien menciona que Felipe durmió en Hierápolis, y los apócrifos Hechos de Felipe, lo ubica predicando en la región de Frigia, en Asia Menor. Su ministerio se centró especialmente en la ciudad de Hierápolis, un importante centro pagano conocido por su culto a la diosa Cibeles y a una serpiente sagrada.
Los hechos de Felipe narran dramáticamente su confrontación con el culto de la serpiente, sus milagros y la conversión de muchos habitantes, incluyendo a Nicanora, la esposa del procónsul. Esto habría enfurecido a las autoridades paganas y al procónsul, quienes ordenaron su arresto y martirio, a menudo junto a Bartolomé. Las versiones sobre su muerte varían. Crucifixión, a veces cabeza abajo, lapidación o colgado de un árbol. El descubrimiento en 2011 de una tumba del siglo I en Hierápolis, identificada por los arqueólogos como el posible martirium de San Felipe, ha dado un nuevo impulso a la credibilidad de su presencia y muerte en esa ciudad, aunque no confirma los detalles legendarios. Bartolomé, Natanael, el apóstol de Armenia e India Bartolomé, a quien la mayoría de los eruditos identifican con el Natanael de Caná, mencionado en el Evangelio de Juan, el amigo escéptico traído por Felipe. Tiene tradiciones misioneras que lo proyectan hacia el este. Eusebio de Cesarea, citando a Panteno, menciona su posible predicación en la India, donde habría dejado una copia del Evangelio de Mateo en hebreo. Otras tradiciones lo sitúan en Mesopotamia, Persia o Licaonia. Sin embargo, la tradición más fuerte y detallada lo vincula inseparablemente con Armenia. Se dice que Bartolomé, a menudo junto con Judas Tadeo, llevó el cristianismo a Armenia, convirtiendo al rey Polimio y a muchos nobles. Esta actividad misionera habría provocado la ira de los sacerdotes paganos locales y de Astiages, el hermano pagano del rey. Según la tradición armenia, Astiages ordenó un martirio, particularmente brutal para Bartolomé, en la ciudad de Albanópolis, cuya ubicación exacta es incierta, a veces identificada con Derbent en el Caspio. La forma más común del relato describe que fue desollado vivo, le arrancaron la piel, y luego decapitado o crucificado cabeza abajo. Esta espantosa tradición explica por qué Bartolomé es frecuentemente representado en el arte cristiano sosteniendo el cuchillo de desollar y su propia piel. La Iglesia Apostólica Armenia lo venera, junto con Tadeo, como su apóstol fundador y principal iluminador. Tomás, el apóstol de la India. Tomás, apodado Dídimo, el gemelo, es inmortalizado en el Evangelio de Juan por su duda inicial sobre la resurrección, que se disipó al encontrarse con el Cristo resucitado y hacer su profunda confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Esta transformación de la duda a la fe parece haberlo impulsado a llevar el Evangelio a los lugares más remotos. Las tradiciones sobre Tomás son notablemente consistentes al dirigirlo hacia el este, a través de Siria y Persia, hasta llegar finalmente a la India. Los Hechos de Tomás, un texto apócrifo del siglo III, con fuertes influencias gnósticas, narra sus aventuras en la India con gran detalle legendario, incluyendo su encuentro con el rey indoparto Gondofares, una figura históricamente verificada del siglo I d.C., la construcción de un palacio celestial y numerosos milagros y conversiones. Más allá de los elementos legendarios, la tradición de la llegada de 19 Tomás a la costa de Malabar, Kerala, sur de la India, en el año 52 d.C., es extremadamente fuerte y persistente entre los antiguos cristianos de Santo Tomás, Nasranis. Esta comunidad, una de las más antiguas del mundo, atribuye sus orígenes directamente a la predicación de Tomás, quien habría establecido 7 iglesias principales. La tradición local sostiene que fue martirizado en Milapore, cerca de la actual Chennai, alrededor del año 72 después de Cristo, atravesado por una lanza o espada por sacerdotes, brahmanes hostiles mientras estaba en oración. Su tumba en Mylapore sigue siendo un importante lugar de peregrinación. Mateo, Leví, el evangelista y mártir incierto. Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, es el apóstol que dejó su lucrativo puesto de recaudador de impuestos en Cafarnaúm para seguir a Jesús. La tradición cristiana le atribuye unánimemente la autoría del primer evangelio, escrito originalmente para una audiencia judía.
Sin embargo, las informaciones sobre su ministerio posterior y su muerte son considerablemente más variadas y menos fiables que las de otros apóstoles. Algunos escritores tempranos, como Heracleón, gnóstico del siglo II, y Clemente de Alejandría, c. 200 d.C., sugieren que Mateo murió de muerte natural. No obstante, tradiciones posteriores, que se hicieron más populares en la Edad Media, describen un final martirial. Los lugares de su predicación varían: Judea, Persia, Partia, Siria, Macedonia e incluso Etiopía. La tradición martirial más común lo sitúa en Etiopía, a veces confundida con regiones de Persia o el Mar Caspio. Según estos relatos, Mateo habría convertido a muchos, incluyendo a la princesa Ifigenia, quien había hecho voto de virginidad. El rey Hirtaco, deseando casarse con Ifigenia, se enfureció con Mateo por apoyar su voto. Mientras Mateo celebraba la Eucaristía, Hirtaco envió a un soldado que lo apuñaló por la espalda con una espada o lanza. Otras versiones hablan de lapidación, crucifixión o quema. Dada la falta de consenso en las fuentes tempranas y la naturaleza legendaria de los relatos posteriores, el destino final de Mateo sigue siendo uno de los más inciertos entre los apóstoles. Santiago el Menor, Judas Tadeo y Simón el Celote, compañeros en la misión y el martirio. Los tres apóstoles restantes del grupo original, excluyendo a Judas Iscariote, son Santiago, Jacobo, hijo de Alfeo, a menudo llamado el Menor, para distinguirlo del hijo de Zebedeo; Judas Tadeo, identificado también como Lebeo, o simplemente Tadeo, a veces llamado hermano o hijo de Santiago; y Simón, apodado el Celote o el Cananeo, probablemente indicando un pasado celo nacionalista. Las tradiciones sobre estos tres son particularmente confusas y a menudo se entrelazan. Santiago el Menor es una figura oscura. Algunas tradiciones lo identifican erróneamente con Santiago el Justo, el hermano de Jesús y líder de la Iglesia de Jerusalén, quien fue martirizado en Jerusalén c. 62 d.C. Si son distintos, las tradiciones sobre Santiago el Menor son escasas. Algunas lo sitúan predicando en Egipto y siendo crucificado allí. Simón el Celote tiene leyendas que lo llevan a Egipto, Cirene, África del Norte e incluso Gran Bretaña, pero la tradición más fuerte lo une a Judas Tadeo. Judas Tadeo, tradicionalmente considerado el autor de la Epístola de Judas, es venerado como el santo de las causas perdidas. La tradición occidental más extendida, popularizada por la leyenda dorada, relata que Simón y Judas Tadeo viajaron y predicaron juntos en Mesopotamia, Siria y Persia. Finalmente, habrían sido martirizados juntos en Persia, o Edesa, o Beirut, según las variantes. Se dice que Simón fue brutalmente aserrado por la mitad, de ahí su símbolo, la sierra, mientras que Tadeo fue golpeado hasta la muerte con una maza o decapitado con un hacha. Otras tradiciones orientales sitúan a Tadeo en Armenia junto a Bartolomé. La historicidad de estos relatos es difícil de verificar, pero subrayan la creencia en su celo misionero compartido hasta la muerte. Matías, el reemplazo de Judas. Tras la traición y muerte de Judas Iscariote, los 11 apóstoles restantes sintieron la necesidad de restaurar el número simbólico de 12, representando a las 12 tribus de Israel. Hechos 1 narra cómo eligieron a Matías, uno de los discípulos que había estado con ellos desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión, para ocupar el lugar de Judas. A pesar de ser formalmente contado entre los 12, Matías es una figura muy oscura en la tradición posterior. El Nuevo Testamento no lo menciona de nuevo. Las tradiciones sobre su ministerio son escasas y contradictorias. Clemente de Alejandría sugiere que predicó en Judea y murió de muerte natural. Sin embargo, otras tradiciones, como las recogidas por el historiador bizantino Nicéforo Calixto, lo envían a predicar en regiones más lejanas, como Capadocia,
y las costas del mar Caspio, o incluso a Etiopía, posiblemente refiriéndose a la Cólquida, en la actual Georgia. Según estas tradiciones, habría sufrido el martirio, siendo crucificado, apedreado o decapitado por paganos o judíos hostiles. La falta de información fiable hace que su historia sea la más nebulosa de todos los apóstoles. Su inclusión, sin embargo, completa el círculo de los 12, cuyo testimonio colectivo, sellado a menudo con sangre, formó la base sobre la cual se construyó la Iglesia cristiana. Conclusión: el legado del martirio y la dispersión. Al examinar las tradiciones sobre el destino final de los 12 apóstoles, emerge un patrón abrumador. Con la posible excepción de Juan, todos ellos habrían enfrentado persecución y martirio por su fe. Aunque los detalles específicos de sus muertes, crucifixiones, a menudo de formas inusuales, decapitaciones, desollamientos, lapidaciones, golpes o heridas de lanza, provienen en gran medida de tradiciones posteriores y textos apócrifos de dudosa historicidad. El testimonio colectivo de la Iglesia primitiva es fuerte en cuanto al hecho general de su sufrimiento y muerte violenta. Estos relatos, ya sean históricos o legendarios, sirvieron como poderosos ejemplos de fe y perseverancia para las generaciones posteriores de cristianos que enfrentaban sus propias persecuciones. Además, las tradiciones sobre sus extensos viajes misioneros a Roma, Grecia, Escitia, Persia, India, Armenia, Etiopía, España, aunque a veces exageradas o contradictorias, reflejan la rápida y sorprendente expansión del cristianismo en los primeros siglos, cumpliendo la comisión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El legado de los 12 no reside solo en sus enseñanzas o en los escritos que se les atribuyen, sino también en el testimonio último de sus vidas entregadas por completo a la causa de su Maestro.